18.000 millones de pesos en deuda que tienen en vilo a la municipalidad de Tiltil. Claramente existe corrupción en estas instituciones. Dinero sin rendir, desorden administrativo y una eventual malversación y fraude al fisco. La deuda ha aumentado porque la actual administración no nos ha pagado imposiciones tampoco. Fondos que estaban destinados para la educación, pero que se usaron en otros fines. Uno de los acuerdos y compromisos que asumimos con la ciudadanía, con los trabajadores, fue ejecutar con recursos del municipio una auditoría externa a las corporaciones municipales. Estos resultados, en síntesis, son mucho peor de lo que nosotros esperábamos. Creía que la deuda en educación era 6.000, 8.000 millones, pero el resultado final fueron de 18.000 millones de pesos. 18.000 millones de pesos en deuda, de los que solamente se habían informado 5.000 millones, es decir, más de 13.000 millones de pesos de deuda que ni siquiera se conocían. Es una deuda muy significativa, muy grave, porque estaría representando casi 3 veces el presupuesto de todo un año. Esto es grave porque primero son recursos públicos y estos fondos estaban destinados a situaciones muy puntuales y particulares. Por ejemplo, en el caso de educación, para mantener los colegios, para poder pagarle los sueldos a los trabajadores, para pagar la luz, el agua. Y fue precisamente la voz que surgió desde el sector de la educación la que dio la primera alarma de lo que finalmente sería la punta del iceberg. En el 2017 los profesores comenzaron a ver sus planillas de pago. Necesitaban varios pedir créditos. Cuando querían acceder a los créditos les decían que no podían porque las imposiciones estaban impagas. Entonces todos comenzamos a revisar nuestras cotizaciones y comenzamos a ver que el problema no era puntual, sino que era generalizado, que todos los profesores tenían el mismo problema. Una tras otra, liquidaciones de sueldo de cientos de profesores de la comuna de Tiltil con descuentos previsionales, ISAPRE, FONASA, AFP, parte de su sueldo, de su dinero, pero que nunca se pagó. Aunque nosotros seguimos acá y seguimos trabajando, a nosotros se nos debe parte del sueldo. Nosotros también necesitamos tener acceso a salud. Nosotros también necesitamos tener acceso a créditos. Porque esos recursos públicos llegaron a la corporación y fueron mal utilizados. Pero no puede ser de que los trabajadores sean unas víctimas en esto. Es una obligación y un deber con ellos y para con ellos poder subsanar esta situación. En promedio, cotizaciones que bordean los 200.000 pesos mensuales, que afecta a cerca de 200 profesores, pero también a más de un centenar de asesores de la educación. Involucra inspectores de patio, profesionales, técnico en aula, técnico en párvulo y administrativos. Y se nos adeuda 50 meses. Pero el no pago de cotizaciones no es todo. Nos hemos dado cuenta que la caja de compensación no ha sido pagada. El profesor que se le descontaba por planilla no recibía esa plata directamente, sino que desde la misma corporación se supone que debía pagar el crédito a la caja. Pero resulta que desde la caja le llegan órdenes de embargo y cobranzas judiciales donde dice que no han terminado de pagar el crédito. Dinero que es parte de su sueldo líquido y que tampoco se pagó. Esto generó una deuda adicional a cientos de profesores y asesores que incluso tuvieron que paralizar sus clases para exigir una respuesta. Pero la icónica situación de los profesores de Tiltil es solo una parte de todo lo que se esconde tras la gestión de esta corporación. Encubrimiento laboral a través de contrataciones a honorarios para labores que se realizaban de manera permanente en la corporación, con boletas que se hacían todos los meses de manera ininterrumpida, incluso hasta por un año completo. En algunas ocasiones, el mismo funcionario boleteó durante el mismo mes para el área de salud y para el área de educación de la corporación. Sí, una falta de diligencia, de control administrativo eficiente, o derechamente la ausencia de control administrativo. Irregularidades como el pago de horas extras que no contaron con autorización, supervisión ni respaldo que certifique las horas trabajadas, montos que en algunos casos, según esta auditoría, alcanzaron los 3,5 millones de pesos pagados a un trabajador en tan solo un año. Claramente existe corrupción en estas instituciones.
no solo por la administración central de cada municipio, por estas instituciones, hay más de 50 corporaciones de desarrollo social. Las corporaciones municipales son entidades privadas sin fines de lucro y que por ley tienen a su cargo el manejo de importantes departamentos municipales como educación y salud, pero constantemente están en tela de juicio y son blanco de cuestionamientos. Yo creo que ahí se levanta el debate en que las corporaciones municipales o las corporaciones de desarrollo social que están creadas desde la década del 80 no pueden seguir existiendo, no pueden seguir viviendo como lo han hecho desde siempre, porque si no va a seguir dependiendo de la administración de turno. Y lo más delicado que son la administración de las platas más importantes que recibe una comuna desde el gobierno, que son las platas de salud y educación. Por lejos los recursos más grandes y más valiosos, más significativos para la gestión pública, local, digamos. Los documentos que se muestran a modo de ejemplo son una rendición de gastos del secretario general de la corporación, una rendición que él mismo solicitó, autorizó y ordenó que se pagaran con fondos de la subvención regular de educación por un monto que asciende a 879.000 pesos. ¿En qué se gastó el dinero? Según el detalle informado por el secretario general, estacionamientos, colación, combustible, gastos varios, repuestos, entre otros. En las boletas adjuntas incluso, el funcionario que debió efectuar el pago estampó signos de interrogación en boletas que acreditaban la compra de confites o la instalación de un calefón, donde se escribió la pregunta ¿dónde se instaló? Si yo genero las solicitudes de recursos, yo además apruebo esas solicitudes y además pago y compro, estoy en toda la cadena y por lo tanto puedo, sin ningún problema, inventar cualquier tipo de solicitudes de gasto y pagarla y desviar fondos a otros fines. La auditoría detectó que durante los años 2018 y 2019 no se pudo acreditar el uso de los recursos transferidos por el Ministerio de Educación, dineros que se habrían utilizado para otros fines. Por ejemplo, el año 2018 se transfirieron 2.822 millones de pesos al área de educación de la corporación. La corporación solo habría acreditado mediante la debida documentación 19.600.000 pesos. ¿Qué pasó con los otros 2.800 millones? Los recursos ingresaron, los tomaron y los ocuparon en otras cosas. Porque del total de 18.000 millones de deuda, 7.800 millones son solo por causas judiciales ejecutadas en contra de la corporación municipal. ¿Quiénes son los responsables acá de haber hecho una mala gestión? Así como en los municipios y las corporaciones hay una gobernanza interna, una estructura orgánica, el secretario ejecutivo o director ejecutivo de la corporación y, por cierto, si hay un encubrimiento puede determinarse responsabilidad en los miembros del directorio. El problema es que el directorio de la corporación estuvo sin vigencia por más de 10 años. ¿Y cómo funcionaba la corporación antes, entonces, si no tenía un directorio activo? Básicamente de las administraciones desde el municipio, desde las alcaldías que hubieron y desde la figura de los diferentes secretarios generales que la alcaldía propuso como sus cargos de confianza. Ausencia de directorio, lo que hacía que toda la responsabilidad de la corporación recayera en el líder del municipio, el entonces alcalde de Tiltil, Nelson Orellana, fallecido en junio de 2020, y en los secretarios generales que ejercieron ese cargo. Dani Ramírez desde el 2014 a 2018, Ivo Jiménez hasta fines de 2020 y durante los últimos meses de la administración anterior, Manuel Cabello. Justamente fue, como digo, un periodo de transición muy corto y lo que tuvimos que hacer y lo que pudimos hacer en pagar algunos bonos retiro a algunos profesores a un profesor que haya fallecido se le pagó la deuda. Esa es la deuda de los profesores, pero la deuda en general del municipio, de la corporación, ¿usted tenía conocimiento de que era tan grande, por ejemplo? No eran 5.000 millones, sino que eran 18.000 millones según lo que esto arroja la... No tenía idea de ese monto tan exorbitante, no tenía idea. Entiendo. ¿Y usted alcanzó a detectar que quizá había poco control o desorden financiero en la corporación en el tiempo que usted estuvo a cargo? Claro, lo que pasa es que en el fondo no hay un sistema contable real que se pueda implementar. Resulta que también estoy con un tema judicial, en cualquier momento se judicializa eso, entonces todo lo que pueda decir también me puede perjudicar, entonces... Ya, perfecto. Voy a esperar
Sí, puede esperar yo la instancia, me parece. No hay problema, pero era importante por lo menos hacer el intento para darle la posibilidad de referirse para este reportaje. Sí, es un tema súper lamentable y a mí hasta el día de hoy día me atormenta, podríamos decir, pero ahí vieron decisiones superiores que lamentablemente después rebotan en mí. También nos contactamos con Ivo Jiménez, quien dejó de responder a nuestro llamado. Que esperamos durante este mes firmar el convenio, el contrato con los abogados querellantes que nos van a representar en las causas correspondientes en la justicia. No puede quedar impune el mal uso de los recursos públicos. Mientras se formaliza la presentación de la querella en contra de quienes resulten responsables, los profesores de Tiltil todavía esperan una solución. Nosotros teníamos contabilizado alrededor de 3.500 a 5.000 millones de pesos que se debían hasta el año pasado. La deuda ha aumentado porque la actual administración no nos ha pagado imposiciones tampoco. Esperamos que durante este primer semestre o a principios del próximo poder ya llegar a los sueldos brutos y desde esa manera poder comenzar a destrabar el conflicto hacia atrás y ya por fin del próximo año comenzar ya a subsanar la deuda completa a los trabajadores y trabajadoras de educación.